Bienvenidos, entendidos y entendidas a nuestro podcast. Estamos contentos de que estén con nosotros un episodio más. Michael, ¿cómo estás? Estamos bien aquí, ya tú sabes, contentos una vez más aquí en el podcast con un nuevo episodio. Así que vamos a ver lo que se viene por ahí. Estamos contentos de que estén con nosotros, agradecidos siempre por su apoyo y por siempre estar ahí conectados con nosotros episodio tras episodio. Se vienen cosas nuevas, Michael, para el canal. Sí, están calentando unas cositas, pero ya tú sabes. Ya se están calentando unas cositas. Estamos contentos, de verdad, con todo lo que Dios nos permite hacer, ¿verdad? Dentro de lo que podemos, de lo que tenemos. Siempre queremos poder bendecirlos, poder unirnos, ¿verdad? Para hablar con ustedes y poder bendecirlos como siempre, y en especial a la juventud que necesita tanto, Michael. Muchos de verdad nos han escrito y nos han dado las gracias, ¿verdad? Por esto que estamos haciendo, y pues nosotros dijimos, ¿verdad? Así pues sea para ese uno nada más que para que grabamos. Hay un meme por ahí que dice, mientras tenga mis 5 fans, voy a seguir haciendo mis videos. Así que nosotros, ¿verdad? Mientras tengamos gente a la que podamos bendecir, siempre aparece alguien que podemos bendecir, y pues tener esta oportunidad, Michael, de tener este tiempo para poder hablar con ustedes. Así que hoy venimos con un tema, ¿cómo, Michael? Candente. Con un tema candentito. Estamos contentos de verdad de poder traer esto, porque sabemos que es muy necesario. Yo creo que es algo muy a tono con lo que hemos venido hablando y con lo que está sucediendo también a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Que pues lamentablemente está apagando dentro de nosotros quizás la voz de Dios. Tantas voces que están ahí constantemente atacándonos, constantemente pues detrás de nosotros para apagar la voz de Dios. Y hasta que llega el punto que nosotros empezamos a escuchar otras voces y dejamos de escuchar a Dios. Y hoy queremos hablarte sobre eso. Sabemos que hay muchos de los jóvenes que nos escuchan que, Michael, están pasando por un montón de situaciones y sienten que cuando oran o cuando van al Señor, o cuando muchos le dicen rezar, o muchos le dicen orar, muchos le dicen comunicarse con Dios, hablar con Dios, es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Verdad? Sienten que Dios no los escucha, sienten o sienten a Dios lejano, o sienten que le oran a las paredes, y esto está atacando mucho a nuestros jóvenes, está atacando mucho a la gente en general también, que están atacando la forma en que la gente se comunica con Dios, ¿verdad? Así que hoy traímos este podcast porque queremos hablar con ustedes, poder tener una conversación acerca de esto, de verdad, porque no simplemente a ustedes le ha pasado, a nosotros muchas veces también como cristianos nos ha pasado que sentimos que estamos hablando, ¿a ti te ha pasado, verdad? Que como que a veces uno se siente que le está hablando a las paredes. Sí, básicamente todo lo que nosotros vamos a hablar en este podcast ha sido meramente de nuestra experiencia. Obvio. Como nosotros hemos pasado por eso, pues queremos ayudarlos a usted a que empiece, si siente que no escucha la voz de Dios, para que vea qué es lo que está impidiendo que usted escuche la voz Exactamente. De Dios. Así que queremos comenzar diciendo que mucha gente tiene una forma errónea de creer lo que es comunicarse con Dios, Michael. Mucha gente piensa que orarle a Dios o escuchar a Dios es que te va a caer un rayo encima y que tú vas a sentir y que vas a sentir una energía como que te baja y te emana. Qué sé yo no sé la creencia que pueda tener mucha gente acerca de lo que en realidad puede ser, ¿verdad? O orar o escuchar a Dios. Y mucha gente piensa inicialmente eso, que tiene que sentir una energía para sentir que Dios le habló. Mucha gente dice, ay, yo vi una luz, o yo sentí que algo me tocó la mano, o yo sentí una presencia de alguien que me estaba mirando, cosas así. Es la creencia que mucha gente tiene de lo que es orar. ¿Qué tú has escuchado sobre eso? Bueno, a mí me han dicho, pues yo oro, yo a veces oro por las noches. Hay gente que, sí, porque hay diferentes tipos de oradores. Ajá. Por ejemplo, dime un ejemplo. Por ejemplo, yo conozco un tipo de orador que es el de las noches. Que tú le preguntas, oye, ¿cómo va? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo va tu vida? Ajá. Pues sí, yo oro todas las noches antes de Claro. acostarme. Bustero. Está también el que ora más que para la comida. El que sí, ora. que tú lo ves, tú vas a Pizza Hut y estamos así hablando. Déjame entonces. Amén. Hay un meme, ¿tú viste el video del nene? No. Ok, este es un nene, te lo voy a enseñar, te lo voy a enviar para que después el editor lo ponga. Tiene una mosca ahí encima, ay Dios mío. Que hay un meme de un nene que la mamá le dice, bueno, pues vamos a orar por la comida, y este nene hace, amén, porque es un católico, no me pasa, dice, amén, y dice, pero ¿qué oraste? Y él, sí, mami, ya lloré. Pero ella dice como que, ¿pero y qué dijiste? Yo no te escuché. Ajá, yo no te escuché. Y dice, yo tampoco.
Así hay gente también. Más que para la comida. Porque, seguro. Y hay otros que simplemente está el que ora cuando necesitan algo nada más. Él dice, ay, Señor amado, que tengo tal examen o que tengo tal cosa. Líbrame, Jehová, de todo mal y peligro. Líbrame. Dios mío, hay una mosca aquí que está... Vamos a orar. Vamos a orar. Hay este tipo de gente que ora simplemente en ocasiones específicas, pero no tienen como estilo de vida el orar. Y vamos a hablar a lo largo de todo este podcast, pues, acerca de todo esto, mitos que tiene la oración, porque, Michael, la verdad es que son mitos. O sea, y el que no sabe qué es un mito es una palabra que llega, que se traduce en cosas que se creen que no son verdad. Ajá. ¿Ok? Mitos de la oración, porque mucha gente no ora porque pues quizás se creyó los mitos y además también pues quizás tradicionalmente, ¿verdad? Lo que quizás enseña la iglesia o la iglesia católica también piensan que, porque hay unos que piensan que es protocolo, ¿sabes? Protocolar, ajá. Y hay otros que saben que pues que orar es comunicarse con Dios, y hay muchos que dicen, mira, pero es que yo quiero sentarme a orar, yo tengo la intención, porque quizás no es que tú no ores, es que y quizás tú tienes la intención, pero dices, mira, yo no sé, o quizás no sé qué decir, me quedo sin decir nada, no sé qué. Y entonces, a lo largo de todo este podcast vamos a estar hablando acerca de todo eso, para que poder tocar todas las dudas que tengan, y queremos, ¿verdad?, que ustedes, si tienen alguna duda, nos lo escriban ahí en los comentarios, temas relacionados, algún comentario, alguna pregunta, que queremos contestarle, porque queremos bendecir. El propósito de este podcast en general es bendecir. Michael, ¿qué en sí es la oración? ¿Qué tú crees que en sí es la oración y que enseña la palabra que es la oración? Bueno, pues yo creo que la oración... En términos generales, algo sencillo. Ok, pues yo creo que la oración es la forma, la herramienta que Dios nos da para hacer que nuestro espíritu crezca y poder comunicarnos con él. Claro. Es la forma, como quien dice, en términos generales, de acercarnos a Dios, ¿verdad? En comunicación, porque uno no tiene que, mira, como decíamos ahorita, repetitivo. No es algo repetitivo, ¿verdad? No debe ser, la oración no debe ser algo repetitivo. Es una comunicación directa con Dios. Yo creo que la comunicación más directa y más efectiva que hay, y que uno puede decir, mira, yo siento que oro y la oración sube directamente al cielo, y de verdad que sentirse escuchado por Dios, eso es lo bueno de la oración, ¿verdad? Es aprender a sentirse escuchado, que Dios, lo primero que tú tienes que entender de la oración es que tú le estás orando a un Dios que tiene oído. Tú no estás orando a un Dios de yeso, un Dios de madera, a un Dios que no oye, que no se... Le oramos a un Dios vivo, le oramos a un Dios que escucha lo que decimos, que está atento, o sea, no es un Dios como que le da igual que tú pierdas tu día orando, no, le oramos a un Dios que está ahí para escucharnos. Está para escucharnos, es un padre. Y de hecho, sobre eso, ahí viene otro tipo de orador, que quiero que hablemos de esto, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no tengo que orar porque Dios sabe cuál es mi necesidad, Dios sabe lo que yo necesito. Si Dios lo conoce todo, él va a orar, y yo confío en que Él va a orar. Pero tenemos que entender, y esto es lo que yo quería hablar respecto a esto, es que la oración no es para beneficio de Dios. Cuando tú oras, no es porque, vamos a orar porque Dios me necesita, Dios no necesita de nosotros. La oración es para nosotros mismos entender esa voluntad de Dios. Poderoso. O sea, es para nuestro propio beneficio. Excelente. O sea, está poderoso esto que tú dices, porque de verdad que me gusta mucho, porque eso cae dentro de uno de los mitos que hay de la oración. El tener que decir, yo no oro porque pues Dios sabe lo que en realidad pues tú sabes, yo necesito, o Dios conoce mi corazón. O sea, sí, Dios conoce tu corazón, pero hace poco escuché a alguien que dijo, mira, Dios no tiene problema en que tú le pidas, Dios no tiene problema en que tú le hables, Padre, necesito esto, porque aunque Él sepa lo que tú necesitas, no hay nada mejor que Dios sentir que tú le necesitas a Él. O sea, que tú sin Él no puedes vivir, que tú sin Él no puedes hacer las cosas. O sea, hace poco yo comentaba y decía, consultar las cosas con Dios no es de religioso, es de hijos. Wow. Si tú quieres sentirte hijo de Dios, no es ser religioso. Tú no te puedes sentir religioso por consultarle una decisión o consultarle algo que quieres a Dios, un deseo, lo que sea, whatever. Sino que tienes que sentirte como hijo, como un hijo que va al padre y a decirle, mira, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero que tú sepas que sin ti yo no puedo, que sin ti yo no puedo seguir. De hecho, si queremos vivir una vida que esté alineada al propósito de Dios, tiene que ser urgente
el hecho de consultarle a Dios cuando vayamos a tomar una decisión. Brutal. Porque eso puede ser, ¿sabes? El tomar una decisión que esté fuera del orden de Dios puede traernos literalmente un desvío brutal. O sea, como que... So, ¿qué mejor herramienta que Dios nos da que eso mismo, la oración, para poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos? Claro, mucha gente dirá, no, pero yo oro y hago esto y lo otro. Y Dios me dirige. Ajá, pero aquí, y adelantándonos un poco a lo que vamos a hablar, hay gente que dice escuchar a Dios, pero en realidad no saben diferenciar cuál es la voz de Dios. Y a veces eres tú mismo queriendo decir, no, pero lloré y entonces yo sentí. No, pero es que no funciona de esa manera. No es que tú sientas, porque los sentimientos y el corazón son traicioneros. La Biblia dice engañoso es el corazón, ¿entiendes? Eso, que hay que aprender a diferenciar la voz de Dios, y ya mismo vamos a hablar de eso, aprender a diferenciar entre nuestra voz, la voz del enemigo, las otras voces que hay externas y la voz de Dios, para poder, como quien dice, obedecer esas instrucciones. Otro de los mitos, Michael, que hay acerca de la oración es que muchos dicen que es aburrida. Yo no sé si a ti te lo han dicho, pero mucha gente a mí me dice, mira, yo no oro porque yo pienso que la oración es aburrida. Como para que, serte sincero, monótono. No solamente me lo han dicho, lo he pensado. Tú mismo. Yo mismo. Esto para el cliente, apúntenlo. Pero no, sí, porque pasa que cuando uno no entiende, y eso va desde lo primero que dijimos, claro, cuando uno entiende el por qué uno ora, para quién uno ora, uno piensa, uno lo hace, a veces uno lo, ¿verdad? Por obligación o porque claro, pues... responsabilidad también. Sí. Uno dice, no, pues tengo que hacerlo responsablemente porque soy cristiano y dicen que hay que orar. Y y entonces pues muchas veces, por ejemplo, yo oraba a Dios y decía, Señor, pero es que se me hace bien difícil porque yo por la noche intento orar, que eso va con otro de los mitos, y yo me quedo dormido. Y yo empiezo a orar. Has orado toda la noche, has orado porque terminas por la mañana. Amén. Pues, gloria a Dios. Oraste toda la madrugada. Pero, pues nada, sí he pensado eso, pero no es hasta que entendí, y ya usted hoy, créeme que si usted piensa eso, al terminar este video usted va a pensar distinto. Claro. Porque le vamos a dar, ¿verdad? Como le dijimos, todas estas cosas nosotros las hemos vivido o hemos conocido a alguien que ha vivido por esto. Los entendemos. Claro, es verdad. Y mucha gente, y siempre lo digo, que dicen que la oración es aburrida, y me gusta enseñar y siempre decir que piensas que la oración es aburrida porque has creado hábitos de oración aburridos. Sí, la oración no es la aburrida, el aburrido eres tú. El aburrido eres tú. ¿Entiendes? Porque, y esto cae dentro de muchas cosas que vamos a hablar, porque muchos caen en imagínense una relación, pongámoslo así, una relación. El caer en la rutina, una relación, es lo peor que hay. Caer en la rutina, lo mismo, y hoy me levanto, y hago esto, y hago aquello, y por la noche, otra vez, antes de dormir, hago esto, lo otro. O sea, es aburrido, entonces tú vas a decir, ay, tengo que orar otra vez, porque sé que me va a tomar qué sé yo cuánto tiempo de mi día, y a mí me gusta hacer tal cosa. O sea, has creado hábitos aburridos de oración, ¿entiendes? O sea, el que quiere crear un tiempo agradable con Dios, busca el espacio, busca el momento, busca la forma de que su oración se vuelva la mejor parte de su día, Michael. La mejor parte de su día. O sea, que a ti te agrade, o sea, que llegue el momento que a ti te agrade, que llegue la hora en que tú tienes que hacer una pausa en tu día para tener un tiempo con Dios. Porque también otro de los mitos es que, no, la oración es nada más por la mañana y por la noche. O sea, por la noche o por la madrugada, whatever. O sea, sí tiene su ventaja orar de madrugada, orar, ¿verdad? Y su fin bíblico también lo tiene. O sea, son las primeras horas del día, le da la primicia a Dios, whatever. Pero hay gente que se le hace más fácil durante el día o teniendo un break en el trabajo, se va a un lugar solo. Por ejemplo, yo hubo un momento, no sé si lo he contado en otros podcasts, hubo un momento cuando yo me metí mucho con Dios, o sea, como cuando estaba empezando esa pasión así por el Señor y quería aprender de la palabra y quería aún más presencia, whatever. Y en la universidad, en casa, o sea, venimos de una casa de 7 hermanos. Imposible tener un tiempo a solas, tener un tiempo, tú sabes, de oración efectiva. Porque uno puede orar, pero de momento entraba Michael haciendo algo, o Michael quería orar y entraba y de momento yo cantando, whatever. Y en ese tiempo que yo quería como que tener más intimidad con el Señor, me acuerdo que yo me quedé, Dios creó un escenario como de soledad en mi vida, o sea, como un espacio, fue un tiempo en el que yo no tenía amigos, no tenía nada que hacer, ¿entiendes? Dios como que me dejó sin nada, creando el espacio para que yo tuviera obligatoriamente
que meterme con él. Y no simplemente eso, mira, me llega algo a la mente y fue que no simplemente Dios crea ese espacio, esa soledad, sino que hace como que en tu espíritu te hace el llamado. Pues estoy en la universidad. Yo me pude haber ido a comer, me quedaba viendo Netflix en una esquina, pero en los tiempos libres yo me sentaba en un banco a intentar ver Netflix y yo sentía como que un llamado, como que busco un espacio solo. A mí yo siempre he sido de naturaleza y siempre me gustan todas esas cosas. O sea, espacio solo, debajo de un árbol o sentir la brisa o un espacio así tranquilo donde yo pueda mirar el paisaje, whatever. Y me acuerdo que había un edificio, aparte en la Inter de San Germán, había como un edificio que estaba... El de graduado, eso me lo has contado. Exacto. Y entonces, en ese edificio, la parte de abajo es como un balcón, pero la parte de arriba es a nivel de la carretera, la parte de abajo se ve desde arriba, pero está vacío, es como tipo para estudiar y qué sé yo qué. Yo me metí allí y me acuerdo que la primera vez que fui, me senté y había un silencio, que no se escuchaba nada, el aire haciendo más nada, así. Y me acuerdo que el espíritu me dijo, a mi espíritu me dijo, estoy aquí, háblame. Así, me dijo, estoy aquí, háblame, hablemos. Pero si te fijas, algo que me gustaría resaltar sobre lo que dijiste, fue en un escenario donde tú estabas solo. Claro. O sea, escúchate esto. En una universidad. Hello. Dios tuvo que crear un escenario de decirte, ok, te voy a sacar todo de tu lado. Toda la gente, todas esas voces que van a hacer que tú no me entiendas o que tú no me escuches, las voy a sacar al nivel de que tú te sientas solo. Y el crear ese ambiente, para que usted vea que usted, si usted quiere oír de Dios, no va a oír. Pero Dios creó ese ambiente para, ok, dejaste ya todo de un lado, ahora escúchame, o en este caso, como te digo, háblame. Sí. Te voy a escuchar. No, fue algo extraordinario. Y yo me acuerdo que, pues yo nunca, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, no es que yo digo, escuché a Dios. Es algo, es que cuando tú sabes cuál es la voz de Dios y sabes identificar la voz de Dios, tú sabes en tu espíritu, todo se te estremece. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a uno se le estremece todo. Sí. Uno siente como que esa urgencia. Digo, espérate, caigo en sí. Recuerdo que yo antes me llevaba la Biblia a la universidad y saqué la Biblia y dije, bueno, Señor, porque ahí caemos. Mucha gente quiere saber cómo habla Dios o qué manera, qué forma Dios se comunica. Y muchos piensan, como dije al principio, no, que es un rayo, que tú sientes una energía, que tiembla o que lloras, whatever sea. Y Dios habla de miles de formas. Sí, en mi caso en la universidad, porque nosotros, cuando él estudiaba y yo ahora que estoy estudiando... Generaciones diferentes también. Sí, yo por lo menos yo estoy todo el día afuera. Claro. Que a mí... pues se me hace bien difícil, qué sé yo, sacar un tiempo específico. Obviamente uno siempre tiene que sacar ese tiempo. Sí. Y respecto a los mitos que hablaste, vi que mencionaste el que hay gente que piensa que es en algún sitio específico, a una hora específica, y sí es importante que uno saque ese tiempo intencional de buscar leer la palabra, orar y whatever. Esa es la palabra intencional. Pero a mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho es estar continuamente hablando con Dios, aunque esté haciendo otra cosa. Brutal. Por ejemplo, un día estoy en el centro y pongan la prueba que se va a acordar de mí. Llego al centro, inclusive lo he hecho con amigos míos que son cristianos también de la universidad, que llego al centro y el centro está repleto, que no hay una silla por nada. Y yo vengo y digo, bueno, Señor, ¿dónde es que tú me tienes la silla mía? ¿Tú sabes? Porque, y yo, ¿dónde está mi silla? Oh, el Señor, buscame una silla, padre. Yo empiezo a interceder. Claro, y mucha gente piensa que eso es una tontería. Eso es como buscar un parking. Póngame a prueba, papá. Que en menos nada yo esté así y se para alguien al lado mío y yo, ¡ay, santo! Yo siento a Dios. A mí me pasa con los parkings. Yo lo hago con los parkings. Y después de un rato digo, espérate, se me olvidó orar. Yo, Señor, dame un parking, dame un estacionamiento cerca que está lloviendo. Páquete el primero. Y se van. Al lado impedido. Sí. Ahí. Ahí al ladito. Pues a mí me ha pasado eso, inclusive con amigos míos que me dicen, vámonos para otro lado que esto está lleno. Yo no me voy, si ya mismo me van a dar la mesa. Ya mismo viene mi mesa. Señor, ¿dónde es que está nuestra mesa? Páquete. Muerto la risa después porque se para alguien. Ahí está, tenemos mesa. Sí, es ver a Dios y eso es algo que me gusta mucho porque es aprender a ver a Dios en los pequeños detalles, Michael. En las pequeñas cosas. Tú no tienes que estar, como decía, o sea, va a haber momentos en que Dios te va a sentir el llamado de Dios a estar un chorrete de horas sentado porque eso es algo personal. Tú no puedes... y algo que siempre creo es que tú no puedes juzgar la vida espiritual de otro en base a la tuya. Tú no puedes decir, no, tú tienes que orar 8 horas. No tienes que orar 8 horas porque eso es el mandato de Dios a ti, ¿entiendes? Yo he sentido, ¿verdad? Que el llamado de Dios es a mí, estar conectado con Él todo el tiempo, no necesariamente estando, ¿verdad? Encerrado, ¿verdad? Va a haber momentos en que Dios me va a pedir un espacio a solas.
pero yo puedo estar conectado con Dios. ¿Sabes? La gente piensa así cuando no entiende la accesibilidad que tiene Dios. Uf. Porque cuando tú te das cuenta de que Dios es alguien accesible, Claro. en cualquier momento, pues tú en cualquier momento lo oras. No necesitas abrir una iglesia en tu casa para que Dios te escuche. O sea, en cualquier momento, o sea, tú sabes que tu Dios es accesible. Me encanta porque los mejores momentos que yo tengo con Dios es en mi carro. Yo cuando empecé así como salmista y qué sé yo qué, yo estaba mucho tiempo con el radio encendido. Me acuerdo que esos primeros años que estuve como así, empezando en el ministerio, me acuerdo que estaba metido con la radio y escuchando música y música y música. Y hubo un momento en que, como obviamente pues en casa no tenía ese espacio, pues lo que hacía era que en mi carro apagaba el radio. Y desde entonces, yo creo que llevo como 7 años haciéndolo, 6 años. Yo guío con el radio apagado porque, aunque yo no esté y puedo estar con mi esposa, yo puedo estar callado completamente, los dos callados, y yo acá concentrado, orando, escuchando a Dios. A veces no digo nada, simplemente no digo nada. Me quedo con la mente en blanco esperando un pensamiento, esperando algo que Dios me ponga en el espíritu, en la mente, para yo orar o para yo pedir perdón o para yo accionar en algo en mi vida. Porque a veces, Michael, la gente piensa que orar es pedir y pedir y pedir y pedir. Y a veces no escuchas a Dios porque estás hablando mucho y escuchando poco. Entonces Dios quiere que tú lo oigas. Dios quiere que tú lo escuches. O sea, así como que imagínate que uno esté todo el tiempo con una persona que habla y habla y habla y no escucha. O cuando le intenten hablar, digo, espérate, no, déjame terminar. ¿Entiendes? Como que no da el espacio a que pueda haber una comunicación. Sí, y de hecho, es que tenemos que aprender, es muy cierto eso. Inclusive yo soy una persona que yo tuve que mejorar eso porque yo no escuchaba a la gente. Y yo empezaba a hablar, y yo empezaba a hablar. Todavía. Y a veces seguimos ahí trabajando en eso. Estamos en la mesa. Estamos en la mesa del alfarero. Pero sí, hay que aprender a escuchar, porque si nos sentamos en hablar, a veces la respuesta de Dios ya Él la tiene. Claro. Pero nosotros estamos tanto tiempo buscándola y buscando, y Señor, pero dime, pero escucha. ¿Sabes? Eso Sí, es importante. Es cierto. Entrando ahora más profundo en esto de la oración, Michael, y yéndome por esa línea, Jesús estableció esto. Porque fue Jesús ese modo urgente de comunicarse con el Padre. Él siendo Dios mismo. Y esto mucha gente quizá no lo entiende, pero ¿cómo Dios el Padre dijo? Eso es otro podcast que podemos hablar. Pero él mismo siendo Dios se despojó de su reino, de su corona, de todo, para venir aquí, y ya sabemos el plan de salvación completo, y sabemos que él estableció un plan de redención para establecer de nuevo la relación de Dios con el mundo, whatever. Él, un ser tan importante, fundamentaba tanto el que teníamos que orar. Él oraba a su Padre, o sea, él lo tenía como prioridad. Sí. Jesús estableció la oración. Jesús fue el que dijo, mira, tienen que orar, tienen que estar continuamente con Dios. Hablando sobre eso, una de las cosas que Jesús dijo era que oráramos constantemente. Mucha gente por trabajo o por cosas, pues tienen un estilo de vida pues un poquito más acelerado y no hay el espacio para que puedan orar en su casa, o no hay el espacio para que puedan, tú sabes, estar toda la semana metido en la iglesia. Pero el estar constantemente, Michael, metido con Dios, el que le consulte tus decisiones, todo, literalmente todo. La gente piensa que las cosas grandes nada más. Sí, lo importante. De hecho, en la Biblia también habla de cómo, no me acuerdo qué rey, por obviar a Dios en una decisión, porque para él era fácil, lo perdió todo, ¿sabes? Es que pensamos que Dios es nada más, para estas cosas grandes, tú sabes, y no es así. Dios también es para lo pequeño, sí, para las pequeñas cosas. Mira, le puede parecer hasta una tontería. ¿Hasta dónde voy a comer? Yo me comería tal cosa. Pero tú sabes hasta que yo en una ocasión, y lo he sentido, me quiero comer una pizza, me quiero comer una pizza. Y siento en mí las ganas de comerme la pizza, pero hay otra parte de mi espíritu que me dice no vaya. Por una pizza, que no vaya. Cuando veo al rato un accidente en el lugar cercano, o asaltaron. O sea, esas cosas. Una vez me pasó en el banco de Sabana Grande. Yo quería ir a sacar dinero
y como que en casa se me hizo tarde. Hice algo que me atrasé. No sé si fue que se me manchó una camisa, algo. Y tuve que cambiarme otra vez, planchar la camisa, Cuando salí para el banco, estaba llegando los guardias que habían asaltado. De lo que Dios guarda a uno. Un minuto más antes que llegara. Sí, exacto. Entonces, la gente piensa que uno, pues, Señor, debo ir a este viaje, o sea, para cosas grandes, o Señor, me puedo mudar a Estados Unidos. No es solo para cosas grandes, sino también para cosas pequeñas, ¿verdad? En las que Dios, hay que consultarle a Dios. Sí. Otra cosa también, que otra cosa que de Jesús dice sobre la oración, además de que Él nos dio un modelo, porque Claro. Jesús, la Biblia habla del modelo que que Jesús nos dio para comunicarnos con Dios efectivamente, nos habla en ese modelo de que aprendamos a orar por la voluntad de Dios. Brutal. Y esa es otra cosa que viene con todo lo que hemos hablado, ¿sabes? Nosotros a veces oramos y le pedimos mucho a Dios tal vez que nos dé este trabajo, Ajá. o que nos dé esta cosa. Señor, yo quiero esto, llévame hacia este lugar. Pero a veces sabemos claramente que la voluntad de Dios es mucho mayor que la de nosotros. ¿Por qué en vez de orar Señor, ponme en tal lugar, oramos, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? Uf. Y empezamos a pedirle a Dios que nos dé dirección hacia dónde caminar, porque cuando reconocemos que la voluntad de Dios es mayor que la nuestra, empezamos a pedirle a Dios correctamente. Qué brutal. A mí me gusta mucho porque la Biblia dice que los planes de Dios son mucho más que los nuestros. Los caminos de Dios son mucho más que nuestros caminos, ¿verdad? Y muchos lo toman así como un versículo, ¿ves? Que se dice y que se habla, pero si profundizas en ese pensamiento, te das cuenta que mi voluntad, aunque Dios nos dio un libre albedrío, Claro. siempre lo de Dios va a ser mejor. Siempre, nunca el plan de Dios va a ser mejor que, o sea, nunca mi plan va a ser mejor que el de Dios. Nunca lo que yo quiero va a ser mucho más de lo que Dios me va a dar. ¿Entiendes? Tenemos que entender esto porque nosotros tenemos que ir a Dios a orar por su voluntad sin exigirle. Porque a veces decimos, no, Señor, que tal cosa, y comenzamos a exigirle a Dios. Comenzamos a decirle, no, Señor, tienes que hacerlo así, o tienes que hacer tal cosa, porque tras que es la voluntad de Dios, ay, sí, tú aceptaste la voluntad de Dios, pero ahora quieres que Dios lo haga a tu forma. Sí, es que es difícil renunciar a nuestra voluntad para empezar a aceptar la de Dios. O sea, a veces no estamos dispuestos a, ok, Señor, voy a quitarme de la mente lo que yo quiero hacer. Exacto. Y voy a empezar a hacer lo que tú quieres hacer. No es fácil. Es bien difícil. No es fácil. No es fácil despojarte de tus planes. Y eso uno lo entiende, ¿verdad? Humanamente. Y Dios lo sabe. Que no es fácil tener que, pues, tú que sí, Dios que no. Yo escuché hace poco alguien puso un estado que decía, hay nos que protegen. Hay nos que bendicen. O sea, cuando Dios te dice que no en algún plan, Dios te está bendiciendo. Ahí hay bendición. Porque hay gente que no puede ver, y eso está bueno para otro podcast. O sea, ¿cómo ver la bendición de Dios en un no? ¿Cómo ver la bendición, o sea, la protección, el amor de Dios en algo que te está diciendo que no, que te está prohibiendo, no que te está prohibiendo, que te está protegiendo, que te está, o sea, que está impidiendo que tu perdición? En la iglesia mencionaba en estos días, adorando, la fidelidad de Dios es la que impide que nos perdamos. Wow. O sea, Dios es tan fiel que impide, que dice, mira, yo no puedo permitir que tú te pierdas. O sea, costó demasiado como para que tú te pierdas de hoy para hoy, para que el plan se eche a perder así. Por eso Dios es tan insistente. Nosotros tenemos que aprender a ser así. O sea, tenemos que aprender a tener la naturaleza de Dios en ese aspecto. Y también tener paciencia en Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros queremos respuestas rápido. Voy a contar algo rapidito. Hace poco, yo hice la compra de un carro. Y hace poco, en verano, yo, ¿verdad? Cogí un carro. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé en el proceso de buscar el carro, yo me impacienté. Porque yo llevaba casi medio año a pie, con una guagua, una carcasa que me dejaba en todos lados. Ya corrido 4 generaciones. Hay fotos por ahí. Hay fotos por ahí, por montones de yo así, frente a una grúa. Hay que ponerla así. Hay que no ponerla. la ponga, por favor. Si la vamos a dar, el editor lo va a poner. Que es él. ¡Cállate! La cosa es que yo estaba desesperado. Y me acuerdo que yo le decía a mami... porque cuando yo empecé a ver que la guagua se me estaba dañando, yo le dije a mami, hay que empezar a buscar el carro, rápido. Pero no sé, algo Dios me dijo, como que sea paciente, espera. Y empecé lo que hice fue que empecé a sacar una tarjeta de crédito, whatever. La cosa fue que en el proceso de búsqueda, un día yo vi a mami a un dealer y me ofrece un carro. Un carro que yo digo, pues,
no es el que... Algo en mi corazón me decía, no, yo tengo algo mejor para ti. Claro. Pero todo el mundo se encargó de decirme, eso es lo único que te van a dar. Ajá. Y eso es otra cosa que tienes que tener, porque a veces la gente a nuestro alrededor, cuando nosotros estamos buscando dirección de Dios, nos dice, no, confórmate con esto. Y a veces nosotros nos conformamos con menos. Ay, Memo, saludo. A veces nos conformamos con menos. Ajá. Porque no confiamos en que la voluntad de Dios puede ser mayor. Y por no esperar, preferimos... Te conformas con lo poquito. ¿Pero qué pasa? Pues me acuerdo que yo no estaba tan a gusto con ese carro, pero yo decía, mami, si es lo que hay, mira lo que salió de mi boca, si es lo que hay, está bien. Y me acuerdo que yo iba, luego seguimos viendo, como que dijimos, ok, vamos a hacer algo. Vamos a ir pares de dealer más. Y si no conseguimos nada, pues venimos otra vez. Entonces, me acuerdo que vamos así por la carretera y para que tú veas como Dios, para llamar nuestra atención. Y yo oraba, yo decía, Señor, no conseguimos nada. Porque acuérdense, para el que sepa, yo tengo 21 años, recién cumplido. Para que a mí me apruebe un carro con 21 años a mi nombre y sin firma de alguien, como que estamos pidiendo... Mucha fe se necesita. Mucha fe. ¿Qué pasa? No necesitamos la semilla, necesitamos ya el claje árbol de mostaza. El racimo entero. Un racimo de mostaza. Pues la cosa fue que íbamos por la carretera y me acuerdo que está este dealer que en vez de que tenga los carros como que mirando para la carretera, estaban como que al GB. Ajá. Porque en vez de así... Como que con la tablilla para afuera. Ajá. Tú le veías la tablilla del carro. Ajá. Y mami dice, ay, pero qué raro ese dealer, pero cómo ellos quieren vender si tienen el carro afuera. Déjame entrar. ¿Qué pasa? Cuando entramos allí, ahí fue donde Dios me entregó el carro que yo tengo ahora. Es un carro que obviamente no es un carro 2023, 2024, pero un carro bastante adelantado, un carro con un buen pago, a mi nombre sin firma y con un interés bajito. Ay, santo, yo siento a Dios. Ay. No, mano, los planes de Dios son así. O sea, quizás tú no lo puedas entender y a veces uno se apresura porque uno quiere que sea al momento de uno, a la hora de uno. Y la realidad es que sus planes son mejores. Yo no tampoco puedo exigirle a Dios hacerlo de la manera que yo quiero porque a mí me encanta esto y yo no me voy a poner a dar tampoco el testimonio de mi carro porque, ¿verdad? Pero por el tiempo. ¿Sabes? Fue similar porque, tú sabes, la verdad es que a veces la espera desespera. Sí. Como dicen por ahí, la espera desespera. Y uno puede entender eso y Dios sabe. Pero nosotros tenemos una promesa de que Dios va a proveer en su tiempo, Michael. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, dice la Biblia que aunque la visión tardare, o sea, llegará, o sea, Dios la va a cumplir. Sí, otra cosa, y eso a mí me pasó muchas veces, como que, y quiero que esto lo entiendan, la voluntad de Dios es tan grande que no nos vamos a sentir mal de tenerla. Okay, le voy a poner en situación. A veces yo decía, como que a veces nosotros decimos, Señor, pues si esto es lo que tú quieres, qué sé yo qué, pues yo lo hago. Sí. Y nos sentimos como que tristones. Sí. Mira, obligado. Ajá. ¿Sabes? Dios va a hacer, créeme, que cuando hay algo que es de Dios, no solamente lo va a hacer por obediencia y vas a vivir una vida infeliz. La voluntad de Dios va a ser es tan grande que vas a poder vivir en plenitud, que vas a poder vivir de una forma, ¿sabes? Agradable hacia Él. Claro, y Dios conoce, como decíamos, Dios sí conoce los sueños. Siempre y cuando tu sueño no te aleje de Dios y tu sueño vaya en contra de la voluntad de Dios, Dios apoya tu sueño. O sea, Dios es un Dios que le gusta complacer a sus hijos. Claro. ¿Entiendes? Dios es un Dios que le gusta complacer a sus hijos. ¿Cuántas cosas? Mira, podemos testificar aquí muchas cosas. De cuántas, mira, cuando yo cuento el largo corto, yo me quería casar, pero no tenía ciertas cosas antes. Yo he sido siempre una persona que me gusta organizarme, me gusta tener las cosas bien planificadas para que pues salgan bien, porque las cosas mal planificadas salen mal. Yo quería para casarme hacer unas cosas primero y me acuerdo que se tardó, Michael, porque se tardó y quizás en su momento yo no lo entendía, me desesperé miles de veces y vi como una idea de Dios que puede parecer insignificante, puede parecer sin sentido, abrió la apertura a todo lo demás que Dios quería hacer. Lo que yo no quería hacer, porque yo no quería hacerlo. Dios me pidió algo que yo no quería hacer, lo hice, me dio esa idea, lo hice y empezó a desatarse la bendición para todo lo que hoy estoy viviendo. A veces quizás no entendemos los no de Dios y la voluntad de Dios y los procesos que Dios, por los cuales Dios nos hace pasar, que son los que al final y al fin y al cabo nos van a llevar a, ¿verdad?, al destino y a la bendición que Dios tiene para nosotros. Mire, consejo que le dejamos con esto, acepte la voluntad de Dios. La Biblia dice que es agradable y perfecta.
sea, agradable porque trae gozo, trae alegría, siempre es para bendición y perfecta porque no deja espacio para errores. Ya. O sea, la voluntad de Dios no deja espacio para errores, para dejar frustración en tu vida. No. Nuestros planes, cuando se tronchan, dejan frustración, pero cuando la voluntad de Dios se cumple, en nosotros se queda la satisfacción de que hicimos el plan de Dios, que fuimos efectivos en lo que Dios nos pidió. Sí. Y de hecho, ya que estamos hablando de esto, otra cosa bien importante cuando nosotros estamos orando o cuando queremos escuchar la voz de Dios es apagar las segundas voces. Brutal. O sea, y yo te quisiera preguntar a ti, porque hay quiero que hables también de los 3 tipos de voces, pero vamos primero con eso. Vamos primero a hablar con cuáles son los 3 tipos de voces. Pues mira, esto yo quería hablarlo porque lo aprendí muy pequeño. Lo aprendí, ¿como cuántos años podía tener? Tienes como... ¿Cuándo 13, tuve? 12. Como 12 años, sí, como 12 años, sí. Estaba en sexto grado, séptimo, por ahí. Aprendí acerca de 3 voces. Las 3 voces que existen, ¿verdad? O algunas de las 3 tipos, ¿verdad? La primera es la voz del enemigo. La primera voz que tú tienes que saber identificar es la del enemigo. La segunda voz es la tuya, la interior, los deseos, la mente, tu carne. Y la tercera voz que tienes que aprender a identificar es la de Dios. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Cuando a mí me enseñaron acerca de pues la oración y cuando la forma de comunicarme con Dios, me dijeron, lo primero que tienes que hacer es apagar las primeras 2 voces. Cuando comiences orando, porque hay gente que dice, mira, ¿por qué no escucho a Dios? Porque te estás escuchando a ti o porque el enemigo está haciendo interferencia, ¿entiendes? Entre el cielo y yo. Hay una lucha en el medio que se está librando, Michael. Hay una lucha que se está librando para que mi oración no llegue. Lo primero que me enseñaron me dijeron, mira, cuando ores, lo primero que tienes que decir, Señor, apago la voz del enemigo y apago mi propia voz. Chécate esto. Eso es cortarle ahí. El diablo sabe lo importante, es más, para que usted entienda, el diablo sabe lo importante que es la oración, que intenta, como dé lugar, que esa oración no llegue al cielo. No, sí. Y nosotros a veces no entendemos eso y no oramos, lo damos por sentado. Porque sabe que si la oración es escuchada, es efectiva la oración. A mí me enseñaron de esa manera. Me dijeron, apaga la voz del enemigo y apaga tu propia voz. Deja un canal abierto directamente a escuchar la voz de Dios. Sí, y ya que nosotros, ponle esto, que ya sabemos cuáles son las voces, ¿cómo uno en nuestra vida de oración o nuestra vida cotidiana podemos diferenciar estos 3 tipos de voces? Es que el problema aquí es el estar demasiado familiarizados con las segundas voces y no con la voz de Dios. O sea, mucha gente dice, no escucho a Dios porque llevan mucho tiempo escuchando al enemigo. Porque llevan mucho tiempo y escuchar al enemigo. No, escuchar al enemigo es escuchando pensamientos que no tienes que escuchar, música, viendo cosas que no tienes que ver. Todas esas cosas, o sea, el enemigo está bombardeándote. Hay gente que no se puede concentrar. Yo conozco gente y a uno también le ha pasado porque uno es carne, ¿verdad? Que tú quieres orar y quieres meterte con Dios y un pensamiento, pero te distrae en cuestión de segundos. O sea, que tú, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, otra cosa que también el enemigo utiliza como voz es la culpa. A veces nos bombardea tanto con culpa, con que tú no eres merecedor, que tú haces orando horas ahora para pedirte ya candela. Que intenta culparnos para que nosotros también dejemos de tener esa comunicación con Dios. Mano, es bien difícil, tú sabes, es bien difícil luchar con esa voz, pero lo que hace que la voz del enemigo se opaque es apagar esa segunda voz y afinar nuestro oído a la voz de Dios. Es decir, mira, cuando te llegue ese pensamiento, reprendo en el nombre de Jesús, te callas, te enmudeces y estableces una comunicación directa de Señor, a quien único yo quiero escuchar y centrarme en ti. A quien único yo quiero escucharte es a ti. Y estaba diciendo que pues una de las formas de poder comenzar a crear y apagar esas voces es familiarizándonos con la voz de Dios, cómo Dios habla, cómo Dios me habla, cómo yo siento a Dios, qué es lo que Dios me dice, cómo yo siento a Dios. Hay gente que dice, mira, yo siento a Dios que se me acerca o yo siento el abrazo del Padre, o yo siento que Dios me habla a través de la palabra, a través de la Biblia, porque mucha gente quiere escuchar a Dios audible. Pero Dios te habla a través de la Biblia. Sí. Dios te habla a través de la naturaleza. Dios te habla a través de otra persona. Dios te habla a través de los profetas. Dios te habla, o sea, muchas cosas.
pero es estar familiarizado con la voz de Dios. Cuando tú estás familiarizado con la voz de Dios, ninguna segunda voz te puede venir con mentiras, te puede venir a distorsionar lo que Dios te dijo, porque tú estás tan familiarizado con Dios que tú sabes cómo Dios habla, lo que Dios habla y cómo Dios se mueve. Yo, otra cosa que quería decir sobre eso que estás mencionando es que dijiste que tenemos que familiarizarnos con la voz de Dios. Y yo quisiera añadir también que quitemos todo lo que provoque que no escuchamos la voz de Dios. Toda distracción. Toda distracción. Porque a veces, y otra cosa que nosotros inclusive estábamos hablando con Glenda, si usted no sabe quién es Glenda, póngase para su número y vea nuestros episodios. Exacto. Pero estamos hablando con Glenda de hacer una actividad que era desconectados para conectar, que no tenía nada que ver con esto. Era desconectado, la dinámica era como que desconectar, que sea como acústico. Sí, exacto. Pero eso a mí como que yo me quedé con eso en la mente y decía, a veces nosotros tenemos que desconectarnos para conectar. Para conectar con Dios. O sea, tenemos que desconectarnos de todas esas voces, tal vez de las redes sociales, de todo aquello que nos consume tiempo, para empezar a escuchar la voz de Dios. Me gusta mucho porque la Biblia dice que hay un pasaje que ahora mismo no recuerdo, pero lo voy a poner en pantalla, que dice que Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No dice solamente, escucha esto, no solamente dice que ellas conocen su voz, sino que él dice que yo las conozco. Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios te conoce. Dios sabe cómo tú hablas. Hay gente que la Biblia dice que en los últimos días me dirán Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y él dirá, apartad de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No es que Dios no te conozca, es que tú nunca tomaste el tiempo para conocerlo, nunca te tomaste el tiempo para tener intimidad con Dios. Sí, y de hecho, es que eso, ahora que tú me dices eso, como que yo me lo imagino. Y si tú te fijas, tú ves un grupo de ovejas y para ti, que no las conoces, tú las ves todas similares. Pero yo estoy seguro que Jesús, que convive con nosotros, que nos conoce, y puede ver la oveja en el otro lado, en el redil tuyo, y decir, espérate, esa oveja es de las mías. Esa oveja, ese es un hijo mío porque te conoce, sabe diferenciarlo. Excelente. So, qué triste sería que lleguemos frente a Jesús y que no nos conozca. Qué vergüenza sería vivir una vida pensando que estás, que sabes y escuchaste a Dios. En realidad estabas escuchando un eco. Que si Jesús te conoce, usted se puede pintar el pelito a la oveja, de verde, de azul. Pero cuando el pastor conoce a su oveja, claro. Siempre... Y es excelente, es excelente, me gusta mucho. Y Michael hablaba sobre las distracciones y es muy cierto. Tenemos que, vivimos en un mundo con muchas cosas. Y no simplemente se limita, ¿verdad? Al enemigo y a nuestra propia voz, sino que hay apertura, ahora en este tiempo que vivimos, hay una apertura muy grande a otras voces que vienen a causa de que el enemigo usa para distraernos, ¿verdad? Pero muchas voces que intentan desenfocarnos, robar el tiempo de Dios. Robar el tiempo de Dios. Es una forma que el enemigo utiliza, el tiempo. Claro. Como que te limita el tiempo para que pienses que no lo tienes. Como que te ocupa tanto en otras cosas porque pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la universidad, el trabajo, whatever. Para que tú pienses en tu naturaleza de que tú te excuses. Señor, perdón, sé que no he orado, pero es que tú, mira, tengo muchas responsabilidades. Y empezamos a veces a sacarle en cara a Dios las bendiciones que Él nos pone. Como que yo te di una bendición y ahora estás utilizándola como excusa para no orar. Pues, hace unas semanas atrás, compartía un testimonio que me gustó mucho. Y es que porque a veces pensamos que Dios no quiere tener una burbuja, que Dios no quiere tener en una burbujita, que Dios quiere que estemos ahí conectados con Él todo el tiempo. Uriola. Ajá, y no es así. Y compartió un testimonio de un apóstol, Tito Di Rocco, que lo escuché en la iglesia, la senda antigua del apóstol Wanda, Rolón, y él decía algo que yo creo que ha sido uno de los testimonios más impactantes, aunque bien sencillo, pero uno de los testimonios tan impactantes que yo creo que nos van a edificar a todos y se lo voy a contar. Él decía que un día estaba viendo un partido de fútbol, yo creo que era argentino o algo así, y estaba viendo un partido de fútbol en su casa, tirado para atrás, en el sillón, viendo el partido, y él estaba disfrutando del partido y aplaudiendo y gritando y disfrutando del partido y qué sé yo qué. Y de momento él cayó en sí, hizo y dice que puso en mute el televisor y le dijo: Señor, ¿a ti te gusta que yo esté viendo esto? Un partido de fútbol, no tiene nada de malo un partido de fútbol. O sea, él dice: yo estoy aquí viendo el partido, disfrutando del partido. Señor, él entró ese temor y dijo: Señor, ¿a ti te agrada que yo esté viendo el partido de fútbol? Y que en vez de estar orando.
un hombre tan reconocido, un apóstol que corre naciones. O sea, a ti te gusta que en vez de que yo estoy orando, y la respuesta de Dios le dijo, disfruta en lo que te gusta hacer porque ya tú me diste la primicia a mí. O sea, en otras palabras, después que tú le des la primicia a Dios, Dios te da el espacio para que tú vayas al cine, vayas a hacer lo que te gusta, vayas a comer un caldo de pizza, salga, comparta, porque a veces pensamos que Dios no quiere tener en la bolita encerrado y no es así. ¿Entiendes? Dios, después que tú le des la primicia a Dios, y obviamente lo que vayas a hacer no te... O sea, hay que ser... Entienda, siervo. Esto es para entendido. ¿Qué pasa? Tú sabes, Dios te da espacio para que tú puedas tener tu tiempo. Esto es un balance. Está la familia. Dios primero y luego está tu familia. Uh-huh. O sea, después que tú le des la primicia a Dios, Dios te da el espacio para... Hay gente que condena, y me enoja mucho, que condenan el Netflix y dicen, tú los escuchas, su discurso es, ¡ay, muchos están en Netflix en vez de estar orando! ¿Y si ya oré? ¿Y si ya oré? ¿Y si ya estoy? ¿Cómo no voy a ver Netflix? Estoy viendo Chosen. Estoy viendo, ajá. O sea, mira, no condena, usted no sabe. Generalizamos y pensamos que todo el mundo se va a hacer Netflix y es porque no oró. No necesariamente, ¿entiendes? O sea, esto no funciona así, Dios no te quiere encajonado. No. Claro está, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Ajá. Pero como quiera que sea, o sea, Dios nos da ese espacio para, mira, ya me diste el tiempo a mí, el resto del día. Es como el diezmo. El diezmo la gente piensa que es el dinero. El diezmo es tu tiempo, el diezmo son tus recursos, el diezmo son tus talentos. Después que tú le des a Dios la primicia de tu día, después de que, o que le dé el tiempo que le... Porque la primicia de tu día pensamos que es la madrugada, Michael. Y hace poco un pastor dijo, de 24 horas, ¿cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas algo, 2 horas 40 minutos, algo así. Ese es el tiempo que tú le tienes que dar a Dios, aproximadamente, ¿verdad? Hay quien no puede, pero ese es el tiempo, ese es tu diezmo del día. ¿Entiendes? Después que tú le dejas a Dios ese tiempo, todo el resto del tiempo es como el diezmo en dinero. Tú le das el diezmo a Dios, instituido por la palabra, no por la iglesia, eso es otra cosa, ¿verdad? Tú le das tu diezmo a Dios y tú te quedas con el 90 para hacer lo que te da la gana. Que no era tuyo, te lo entregó él. Exacto, okay. ¿Entiendes? Pero a veces, pues tú sabes, pues queremos poner en balanza, pues lo mío pesa más que lo de Dios y no es de esa manera. Sí. Y ahora para terminar, que, ¿verdad? Bueno, ahora yo aquí como si yo mandara. Él manda aquí. Él manda para terminar, para que te calles. Ya sabemos que, ok, sabemos los tipos de voces, sabemos cómo diferenciar las voces. Ahora para culminar, ¿de qué forma Dios nos puede hablar? ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras. Hay gente, Michael ahorita... Me voy a caer, porque él ahorita mientras preparábamos esto, él decía, ¿y qué forma Dios nos puede hablar? Él decía, pues si Dios te habla por la Biblia, acaba y abre la Biblia. Si Dios te habla por una canción, prende el radio. Ajá. Si Dios te habla por la naturaleza, sal de tu casa. O sea, es tan sencillo. Ponerse en la situación. Sí, Michael mencionó una palabra ahorita que también la aprendí en un momento bien crucial de mi vida, en que yo nunca me aparté de los caminos del Señor per se, de que estuve en la calle, whatever. Pero como joven cristiano, me perdí dentro de la casa. Como quien dice, hace poco escuchaba al pastor, no me acuerdo el nombre, apellido Pavón, Díaz Pavón. Y decía, mucha gente dice que nunca se apartó del evangelio. Tienen que corregir eso. Porque no es que, está bien, nunca te has salido de la iglesia, pero pecaste adentro. Ajá. ¿Entiendes? Pecaste todos estos años adentro. Conociste todos los pecados adentro. Así que corres el riesgo de que tienes que mencionar de que no te apartaste de la iglesia, seguiste haciendo todo lo que... Pero todo lo demás lo experimentaste. Pues eso me pasó estando en la iglesia. Como joven, con cosas, ¿verdad? Digo, no fue que me fui al mundo y usé drogas ni nada, ¿verdad? No. Simplemente me perdí, me enfrié, no quería orar, no quería hacer ya, no tenía esa misma cosa de antes, o sea, me enfrié. Y mi líder en aquel entonces me dijo algo que Michael comentó ahorita. Necesita ser intencional. ¿Qué es ser intencional, Michael? ¿Qué para ti es ser intencional? Intencional es como, no quiero usar la misma palabra, tener una intención, es como tener un objetivo. Es como, yo siempre digo y lo uso como ¿verdad? Como... ahí como punchline, es hacer algo para provocar algo. Sí. Eso es ser intencional. Como, sí, tener un objetivo. Exacto. Un objetivo. Sí, con el objetivo. Objetivo. O sea, es hacer algo para provocar algo, tener un bendito objetivo. ¿Ok? So, tenemos que ser intencionales. Si tú quieres orar,
¿verdad? Y esto es para bendición de aquel que nos escucha. Si tú quieres aprender a orar, lo primero que tienes que hacer es ser intencional. Separa un espacio en tu día. No tienes que estar encejado, no tienes que estar apartado de todo el mundo, puedes estar hasta acompañado. Pero si no quieres distracciones, quédate solito en una esquina. ¿Qué te van a costar 20 minutos, 30 minutos? Si eres estudiante, pues al mediodía coge 15 minutos. ¿Qué sé yo? Para orar o no te tienes que sentar con una Biblia. Si no, mira, el teléfono. O crea el espacio y sé intencional porque Dios no brega con lo que tú haces. Dios brega con la intención con lo que tú haces. O sea, por ejemplo, si tú dices, Dios no mira que oraste 15 minutos, Dios mira que tú sacaste el tiempo para orar. Dios no mira el tiempo que sacaste. Puedes decirte, ay, no, pero no oraste media hora como oró tu hermano. Que ese tiempo sea intencional. Porque a veces oramos 1 hora y media, pero estamos pensando en musaraña. Ajá, sí, no fuimos efectivos. No fuimos efectivos. Es bien importante que cuando tú ores, como que voy a volver a utilizar la palabra porque es que tengo que usarla. Tienes que tener, cuando uno tiene un objetivo, tú dices, ok, pues Señor, quiero hablar contigo de tal cosa. Claro. Y empieza y hablas con él. Y después, quiero hablar de esto, pues habla. Porque es como, por ejemplo, cuando yo voy a hablar contigo, yo le digo, ay, Justin, espero que estés bien, gracias por todo, ¿verdad? Por todo como tú has sido. Sí. Bendito eres, Justin. ¿Sabes? Sino que yo, mira, Justin, ¿cómo estás? Mira, ayúdame a tomar esta decisión. Obviamente, yo no empiezas pidiendo. Ajá. Pero pues que tengamos un objetivo y una razón. Y hay algo, ¿verdad? Para ir cerrando, que quiero aclarar, y es que mucha gente se acerca a Dios como simplemente como el ser supremo, como el alabado seas, como aquí estoy en reverencia. Y no sabemos que Dios es papá, Dios es mamá, porque Dios se ajusta a tu necesidad. O sea, Dios se ajusta. ¿Qué es lo que tú necesitas? Un padre. Dios es tu padre. Tú necesitas nunca tuviste el amor de una madre. Dios es tu madre. Tú nunca tuviste, qué sé yo, la aceptación. Dios te acepta. O sea, Dios se ajusta a la necesidad tuya. ¿Entiendes? Por eso hablábamos hace unos podcasts pasados y decíamos que cada uno tiene una experiencia diferente con Dios. O sea, yo no puedo juzgar la experiencia de Michael porque Dios no se movió en mi vida de tal manera, porque no era mi necesidad. Mi vida fue como padre, la vida de Michael fue de otra manera, ¿entiendes? Porque Dios se ajusta a lo que yo necesito para trabajar conmigo, claro. ¿Ok? So, cuando nosotros vayamos a orar, no vayas como que alabado el Señor. Ay, Padre no, nuestro que estás Padre, en los cielos. no, ¿sabes? Simplemente ve como un papá. ¿Cómo tú vas donde tu papá? Papi, necesito aquello. Papi, me pasó esto, no sé qué hacer. O papi, dame un consejo. Hacho, papi. Ve, no es que bueno, hay quien le dice, papito lindo. Pero, ¿verdad? Tú ora como tú quieras. Ora como tú quieras. El punto de esto es la confianza que tú tienes que tener con Dios. Sí, cuando hablamos de la forma en la que tú le hablas, que no tienes que... Es que tú le tengas confianza, ¿sabes? Claro. Que tenga a veces pensamos, y eso va mucho con lo que dijimos al principio, de que pensamos que Dios lo conoce todo. Pero que empecemos a confiarle a Dios. Claro. Que tengamos esa libertad de poder hablarle, mira, Señor, yo pienso de esta forma. Y a veces oramos con Dios y le decimos solamente cosas que pensamos que Él quiere escuchar. Y a veces Dios también quiere escuchar que tú le digas, mira, Padre, en verdad me aburre orar. ¿Sabes? Que tengamos esa valentía de decir, Señor, trabaja conmigo y enséñame a orar. Eso puede ser un motivo, un objetivo de oración. Claro. ¿Sabes? Como que nosotros tengamos esa de hablar con Dios los temas difíciles. Y hay gente... por ejemplo, en mi caso, que puede pasar horas diciéndole te amo a Dios. Nada más. Porque la gente piensa que tiene que estar hablando de... No. Es crear un espacio para estar con Dios. Punto. So, en resumidas cuentas de este podcast, podemos decir que, número uno, Dios es un Dios accesible. Lo primero que tiene que saber es Dios es un Dios accesible, que tú no tienes que estar encerrado para orar. O tú no tienes que estar en la iglesia para orar, o tú no tienes que solamente escuchar a un profeta para escuchar a Dios. Dios está accesible donde quiera que tú te pares para hablar con Él. Segundo, ser intencional en crear un espacio para que Él te hable. ¿Verdad? Ser intencional y decir, mira, voy a separar tanto tiempo, este lugar, para hablar con Dios. Y tercero, reconocer las voces y apagarlas. Toda distracción para que puedas concentrarte con Dios. ¿Por qué Dios no te escucha? Porque tienes voces encendidas en tu mente, a tu alrededor, que no te permiten escuchar a Dios. Familiarízate con la voz de Dios, apasionate por la voz de Dios y que la voz de Dios sea la que te dirija y la que...
Aleluya. Ay, santo. Ay, santo. Así que estamos contentos de verdad por esta oportunidad que ustedes nos dan de poder hablar de estos temas. Queremos que nos dejen ahí en los comentarios temas relacionados, algunos comentarios, preguntas que tengan, si quieren algún, ¿verdad? También una segunda parte acerca de este tema. Hay mucho para hablar, ¿verdad? Queremos escucharlos, queremos escuchar sus comentarios. Suscríbanse a nuestro canal aquí en YouTube. Aquí en el botoncito de abajo y encienda la campanita que venimos con cosas nuevas se viene. En nuestro canal de YouTube, que ya pronto van a tener noticias. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como Solo para Entendidos, el podcast y nuestros Instagram personales, redes sociales personales, Justin_O'Neil y Michael QA_Michael. Así que nos vemos la próxima. Entendidos. Se cuidan.